Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. En esta clase vamos a continuar con la parte de vocabulario filosófico propiamente dicho. Hoy día he subido a ley virtual la lista de las palabras que están planificadas para cubrir en este ciclo. Les comuniqué que terminé el día de ayer la sección de filosofía. Está aquí arriba. Ahora voy a pasar a la siguiente subsección que está dedicada a estudiar el origen, por lo general griego, del nombre de las subdisciplinas filosóficas. Ustedes saben que la filosofía tiene sus objetos de estudio específicos sobre los cuales se erigen las ramas como la lógica, la metafísica o ontología, teoría del conocimiento, epistemología o filosofía de las ciencias. Tenemos un momentito. Disculpen, estaba esperando esa llamada para una instalación. Bien, estaba enumerando las subdisciplinas filosóficas. Tenemos axiología, ética, estética, antropología filosófica, filosofía del lenguaje, filosofía de la historia, uno de cuyos capítulos es la escatología, la teología filosófica, igual, una de cuyas partes es la teodicea. Entonces, vamos a ver de qué raíces se derivan estas palabras y así empezamos continuamos nuestro estudio del vocabulario filosófico griego. Bien, para empezar por la asignatura de lógica, veamos la palabra logos, pero antes de eso, el verbo legein, ¿de dónde se deriva? Bien, por favor, revisemos la parte griega del resumen de Ferrater Mora. Vamos a donde está la letra lambda. A ver, página 8. Es el primer punto. ¿Alguien de ustedes quisiera leer, por favor? A ver, pero rapidito. Perdón, profe. A ver, por favor. Ya. Recoger, reunir, de dónde, elegir, contar algo como perteneciente a una clase de objetos, enunciar algo o nombrar algo, decir inteligible. Perfecto, muchas gracias. A ver, creo que se me estaba cortando la conexión. Bien, entonces, para empezar, bueno, aquí tenemos nosotros varios significados. Cada uno tiene una acepción particular, está expresando un aspecto de una actividad. Solamente les recuerdo que aquí tenemos nosotros la terminación ein. Esta terminación en griego se utiliza para el infinitivo de un tipo de verbos. Así como en español los infinitivos terminan en ar, er, ir, como amar, beber, vivir. En griego, un tipo de verbos que es el más común, regular, termina en ein. Esta es la terminación del infinitivo. Bien, entonces, ¿qué significa legein? Significa varias cosas. Y creo que es importante que nos aprendamos todos esos significados. En primer lugar está el significado de reunir. Es decir, juntar. Ahora,
Un segundo significado, emparentado con el anterior, es el de seleccionar. Ya les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo podemos pasar de una acepción a la siguiente. Ahora, una vez que el seleccionar o escoger da lo mismo, es como agrupar bajo una categoría, ¿sí? Y eso es precisamente lo que venía a continuación, uno de los siguientes significados. Yo voy a poner como clasificar, ¿sí? A mí dice, contar algo como perteneciente a una clase de objetos, a una clase de objetos. Entonces, pongamos clasificar. Bien. Ahora, bueno, todavía me falta por lo menos un significado más, pero antes de avanzar, pongan atención al siguiente ejemplo. Seguramente todos conocen ese juego de damas chinas que tiene la posibilidad de hacer integrar a 6 jugadores. Consiste en que a cada jugador se le entrega 10 bolitas de un color determinado y tiene que ponerle en una figura geométrica de triángulo. El tablero es una estrella, debe ser de 6 puntas, y el objetivo, la meta del juego es pasar todas esas 10 bolas a la punta o al triángulo opuesto. Y por supuesto, el lío es cuando todos están en el centro y uno tiene que moverse por la periferia. El primero que coloca sus 10 bolas en el triángulo opuesto es el que gana. Entonces, a partir de ese juego, veamos los significados de legame, ¿sí? Se supone que se guarda las bolas, puede ser en un pozuelo, en una bolsa, y hay que repartir a cada jugador, pero las bolas están mezcladas. Entonces, primero hay que separar las que son verdes, las amarillas, las rojas, las azules, las blancas. Ahí hacemos esto de acá. Separamos y hacemos un montoncito de las bolas del mismo color. Estamos reuniendo y a la vez estamos seleccionando, ¿sí? Y una vez que se hace esta selección por colores, estamos haciendo esta primera actividad de acuerdo a, por ejemplo, a las que son verdes. Yo cojo solo las verdes. Las bolas están regadas y yo recojo. A ver, por favor, la asistencia vamos a dejar solamente para el comienzo. A ver, clasificar. ¿Qué significa clasificar? Podemos decir que es como, bueno, poner las bolas que tienen una misma característica en un sitio determinado, ¿sí? Es en el lugar, en el triángulo que le corresponde, en el tablero, ¿sí? Con otras palabras, clasificar es como si nosotros pusiéramos un rótulo o una etiqueta, ¿sí? Que diga blanca, verde, amarilla, ¿sí? Y a partir de esta tercera significación del verbo legame, podemos pasar a las dos últimas, ¿sí? Enunciar algo o nombrar algo. Eso ya hace referencia al lenguaje, a utilizar una oración o un sustantivo para calificar a algo, ¿sí? Yo puedo decir, este es pantalón, esto es blusa, esto es vestido.
estoy nombrando a los objetos. ¿Sí? Eso también forma parte de el legging, enunciar o nombrar. ¿Sí? Entonces, la idea general sería expresar algo. ¿Sí? Oración tiene elementos, mientras que un nombre puede ser simplemente una sola palabra. Pero en conjunto estamos hablando de algo lingüístico. La actividad de legging, aparte de esas tres, es la de expresar algo. Y obviamente ya ahí llegamos al final, al último significado, decir inteligible. Es decir, comunicar algo que se pueda entender, ¿sí? Por medio del intelecto. Esto se supone que tiene que ser por medio de las palabras, por medio del lenguaje. El lenguaje hablado no es el único, también hay lenguaje de señas, el mimo, por ejemplo, o el lenguaje de sordomudos, o con señales, con signos. Pero acá se trata de algo lingüístico, ¿sí? Entonces, con el último verbo estoy abarcando los tres últimos significados, ¿sí? Esta actividad de expresar se puede hacer con simplemente una sola palabra o con una oración completa, que está compuesta de partes, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, para resumir, las actividades que expresa el legging, ¿sí? Reunir, seleccionar, clasificar. Esta última me permite hacer la transición hacia la cuestión lingüística, ¿sí? Bien, la palabra, perdón, si es que quiero decir yo digo, en griego, eso es lego, con omega, ¿sí? Yo digo, es por la última expresión. Legen es decir, ¿sí? Bien, ahora pasemos a logos. Legen es un verbo, vamos al sustantivo. Y es la nominalización, convertir a una palabra en un sustantivo. Veamos, logos dentro de la lambda es el último punto. A ver, antes de continuar, entre paréntesis, les pido por favor, repasen el vocabulario. No quisiera que pase un día sin que ustedes refresquen, refuercen la memoria con los significados que vamos viendo de cada una de las palabras. A ver, parece que se está entrecortando la comunicación. Sí, sí, Marcelo, se recorta. Ya, ¿saben qué? Más bien es el mismo problema de ayer y eso que estoy con una repetidora de señal más potente. Voy a... Profe. Ya, a ver, Pamelita, por favor. Ya. Logo sustantivo de legging, palabra, expresión, discurso, habla, concepto, pensamiento, razón, inteligencia, etc. Otras significaciones, ley, principio, norma. En el vocabulario filosófico, un decir especialmente inteligible y razonado. El principio inteligible del decir, la razón en cuanto a razón universal, que es al mismo tiempo la ley de todas las cosas. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces, muchísimos significados. Vamos a revisar los que me parece que son más importantes. De hecho, ya aquí está una selección. Si nosotros abriéramos el diccionario de Ferrater, seguramente vamos a encontrar
una hoja, 2 hojas de explicación de cómo se ha entendido este sustantivo, logos. ¿Sí? Bueno, primera cosa, nos recuerda que esta palabra viene del verbo legein. ¿Sí? Bien, ahora veamos las 3 primeras palabras, perdón, las 4, tienen que ver con el lenguaje. En primer lugar está palabra, que en latín se dice verbum. Ahora, un dato interesante, como si quieren ustedes, a ver, una especie de digresión que no tiene que ver tanto con filosofía propiamente dicha. El Evangelio de San Juan, no sé si alguien de ustedes sabe cuál es el primer versículo, el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, que se refiere a Jesucristo. Dice, en el comienzo era la palabra. Bueno, esa es una traducción al español. Al latín, bueno, y en el San Juan escribió en griego, y la palabra que utiliza el apóstol, el evangelista, para referirse a Jesucristo es logos. Al comienzo era el logos. ¿Sí? Para los primeros cristianos, la palabra logos obviamente tenía esta riqueza que nosotros acabamos de ver, pero le tradujeron por verbum. Y de ahí pasa al español como palabra. ¿Sí? ¿Qué les parece si se pudiera traducir? Al principio era la razón. ¿Qué significado daría de Jesucristo? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí cierro paréntesis, que quede para su meditación. Bien, entonces, palabra, expresión. Voy a poner expresión para relacionar con la explicación del verbo, de dónde se deriva este sustantivo. ¿Sí? Bien, pero expresión para incluir tanto una oración o un discurso. ¿Sí? Un discurso puede tener unas 3 hojas o 20 hojas de extensión. Bien, ¿qué más? Luego pasamos a algo que es mental. La expresión es lingüística. Utiliza, por lo tanto, palabras, el lenguaje en general. Y luego pasamos a concepto o pensamiento. No es lo mismo concepto que pensamiento. Normalmente el concepto se lo concibe como una imagen mental. ¿Sí? Concepto viene del verbo concebir. ¿Y quien concibe? Es el intelecto. El intelecto es el que concibe los conceptos. ¿Sí? Entonces, otro significado del logos es el de concepto. Y por lo tanto ya nos pasamos al ámbito de lo que es un fenómeno mental. ¿Sí? Un concepto me permite pensar. ¿Y qué es un pensamiento? Podemos decir que todo pensamiento se reduce o puede reducirse a atribuir una propiedad a un objeto. Como por ejemplo, el pizarrón es blanco. Ahí tengo el concepto pizarrón, tengo la blancura y estoy uniendo ambas cosas por medio de la cópula. ¿Sí? El pizarrón es blanco. Eso es un pensamiento. Y eso es otro de los significados de logos. ¿Sí? Seguimos, pero tanto el pensamiento como el concepto están aquí entendidos o puede entenderse como algo subjetivo. ¿Sí? Pero ya vamos a ver que el logos no se queda meramente en lo que es esa subjetividad. ¿Sí? Bien, aquí esto es pensamiento. ¿Sí? Y
finalmente, antes del etcétera, tenemos razón, que es la acepción más conocida de lo que es el logos. ¿Sí? ¿En qué se dice razón o inteligencia? Luego hemos de ver qué es el intelecto, ¿sí? O también una palabra que está muy próxima a intelecto es entendimiento, ¿sí? Podemos hacer tal vez ahí alguna distinción, eso veremos en otra ocasión, cuando estemos hablando de problemas que tienen que ver con la teoría de conocimiento a nivel humano, ¿sí? Bien, aquí razón entiéndase como una capacidad para conocer. Tenemos precisamente en otra clase, veremos lo que es la razón, ¿sí? En latín es ratio, se escribe ratio, ¿sí? Bien, razón o intelecto, como nosotros podemos conocer por medio de los 5 sentidos, pero también podemos conocer por medio de la razón, por medio del razonamiento. Lo que veíamos nosotros el semestre pasado, el año pasado, en lógica precisamente, es ver tautologías, reglas de inferencia, argumentos válidos, ¿sí? Eso es posible porque nosotros tenemos una razón, una capacidad que nos permite captar esos principios, ¿sí? Entonces, aquí razón sigue en el ámbito de lo subjetivo, de cada individuo, ¿sí? Como una habilidad que nos permite razonar. Así está entendida aquí la razón, pero vamos a ver que el razón también tiene otro significado, ¿sí? Entonces, aquí termina una primera serie de significaciones y ya vamos nosotros con 4, ¿sí? Expresión, concepto, pensamiento. Los medievales al pensamiento le llamaban un juicio, ¿sí? ¿Por qué juicio? Tiene que ver con ese procedimiento en el que está un juez, un abogado, un acusado, o un acusador, y cada uno con sus abogados, y a la final el juez tiene que dictar sentencia, cuál es su veredicto, culpable o inocente. El decir culpable o inocente es darle una etiqueta, hacer un juicio de valor sobre la persona acusada, ¿sí? Entonces, es simplemente atribuir una propiedad. Bueno, tal vez el atribuir no en el sentido de antojadizo, arbitrario, sino establecer, se supone que mediante pruebas, de ser posible contundentes o por lo menos el que nos brinde cierta confianza, aunque puede haber muchísimos casos en los cuales hay mucha incertidumbre, pero a la final se le declara o culpable o inocente. Le estamos poniendo una etiqueta, haciendo un juicio, ¿sí? Y eso es pensamiento. ¿Sí? Entonces la palabra juicio más es del periodo medieval, escolástico. Nosotros ahora preferiríamos hablar de pensamiento. ¿Sí? Bien, ahora tenemos que enriquecer la palabra logos todavía con otros significados. Vamos al quinto, el de ley. Y esta ley se puede entender de por lo menos 2 maneras. Una es las normas. Estamos hablando de normas que rigen la conducta de los individuos que viven en una sociedad, en una comunidad. ¿Sí? Esa norma puede ser creada por los legisladores o por aquellas personas que están encargadas de producir esas leyes,
Y por lo tanto, esas son las leyes positivas. Pero hay otro concepto de ley que está aquí en el, a ver, en la última, a ver, en la última línea, el último significado. Entonces, esta ley o es positiva, ¿sí? Positiva en el sentido de puesta. Voy a simplemente a ponerle un signo más, ¿sí? Pongan atención, la palabra positiva viene de positum, o positus, positus, posita, positum, que significa puesto. Este es un participio pasado del verbo pono, que es en latín es poner. Entonces, positivus significa puesto. Aquí la terminación es el neutro. Neutro singular. ¿Sí? Bueno, lex legis es femenino, por lo tanto pongamos posita, lex posita. Ley puesta. Y ahí al español tenemos el adjetivo positiva, ley positiva. Y ahí por eso le abrevié con el signo más, ley positiva, la ley puesta por una autoridad, por quien está ocupando el poder, sea un monarca, sea una asamblea, puede ser constituyente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hay otra ley que es universal, que está en la realidad, en el ser. Esa obviamente, bueno, no digo perdón, retiro la palabra, obviamente. Aquí dice que es una ley que está en las cosas. Esa es la ley natural o universal. ¿Sí? Por ejemplo, la ley de la gravitación que descubrió Newton. Él tiene una fórmula para calcular la fuerza con la que se atraen los cuerpos, por ejemplo, los planetas, dependiendo de su masa y su distancia. ¿Sí? Eso no es creación de Newton, está en la realidad. Eso también es el logos. Entonces, es un logos ontológico. ¿Sí? Aquí, este logos era intelecto que tiene cada individuo, cada ser humano. Incluso podríamos decir, podemos considerar que animales superiores también tienen un logos. ¿Sí? Y a lo mejor, seguramente hasta los insectos tienen un logos. Pero dejemos eso de lado. No quiero desviarme por ahí. Y acá estamos hablando de dos tipos de ley que expresa la palabra logos. Tanto la ley que tiene que ver con una determinada comunidad, ¿sí? Las leyes del Ecuador no pueden ser iguales que ni siquiera las de nuestros vecinos del sur o del norte. Y, por otra parte, un logos que está en el universo, que es aquel logos del que hablaba Heráclito, los estoicos, y también, por ejemplo, Hegel. ¿Sí? ¿Ya? Un logos que está en el mundo. Bien. Entonces, creo que con esto resumo lo principal de esta palabra. Entonces, nos quedamos con ¿cuántos significados? Expresión, concepto, pensamiento, razón y ley. 5 significados. ¿Sí? Obviamente, todos ellos tienen algo que ver con los otros. ¿Sí? Se supone que esta razón, como capacidad intelectual de conocer, ¿sí? Es la que nos permite a los humanos
bueno, como una especie de animal especial, nos permite conocer las leyes del universo, ¿sí? Bien, entonces, finalmente, una vez que hemos visto ya el verbo y el sustantivo, pasemos a la primera subdisciplina filosófica, que es la lógica, ¿sí? Bien, ¿quién desea leer, por favor? Es el segundo punto, seguimos aquí debajo del legein, está lógica, el segundo punto del grupo. ¿Quién quisiera ayudar, por favor? Yo le ayudo, profe. Ya, por favor, Alex. Lógica. Tal como se entiende hoy, la lógica es una disciplina de carácter deductivo. Es un lenguaje formal. Tiene como objeto los términos del vocabulario lógico. Por ejemplo, sí, entonces, ningún, es, etc. Los cuales se organizan en ciertas estructuras. Cuando estas son verdaderas, con independencia de los términos no lógicos engastados en ellas, el resultado son verdades lógicas. Se dice por ello que un enunciado es lógicamente verdadero cuando lo es únicamente en virtud de su estructura o de su forma. Perfecto, gracias. Entonces, bien, verán, voy a resumir. Ustedes comprenderán que no he puesto otros significados, sino únicamente cómo se entiende contemporáneamente la disciplina de la lógica. La lógica empezó con Aristóteles, eso hace ya unos 2300 años, y la lógica de Aristóteles no es lo mismo que la de los estoicos, tampoco la lógica del siglo XIX. Entonces, hay una evolución que yo me he saltado y solamente me dedico a dar la definición contemporánea, una definición que me parece acertada y es la que está relacionada con las tautologías, ¿sí? Aquí no se emplea la palabra tautología, pero lo que leyó Alex es la tautología, ¿sí? Bien, entonces, primera cosa, estamos hablando de que la lógica es una ciencia. Primera característica definitoria, ¿sí? Sabemos que toda ciencia está compuesta por leyes o principios, ¿sí? Entonces, yo les mencioné cuando hablaba de ley universal, les puse el ejemplo de la ley de la gravedad de Newton, ¿sí? Entonces, la ciencia está compuesta por principios. Esos principios se llaman las tautologías, ¿sí? Son verdades de la lógica, ¿sí? Sí, la ciencia es simplemente un conjunto de verdades, y en nuestro caso es verdades lógicas, ¿sí? Ya, ahora, pongan atención a lo siguiente, ¿sí? No caigamos en la tentación de creer que esta definición es circular. Yo estoy definiendo la palabra lógica, y esto es el definiendum. Y lo que está acá es el definiens, ¿sí? Definiendum, ¿qué significa definiendum? Lo que será definido. ¿Ya? ¿Y definiens? Lo que debe ser definido, lo que define. No, 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 no. Lo que debe ser definido, eso es definiendum. Lo que define, eso sí. ¿Sí? Bien. Quiero definir lógica, y en el definiens aparece también lógica. Pero, ¿no es eso un defecto? La respuesta es no. Aquí no hay un círculo vicioso, en el sentido de que lo que quiero definir aparece en el definiens,
eso es una mera apariencia porque lo que está en el definings es el concepto de verdad lógica, que es otra cosa diferente. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad lógica? Es un tipo especial de verdad que depende únicamente del vocabulario lógico. ¿Sí? Digo, las verdades de lógica son aquellas verdades que únicamente dependen del vocabulario de la lógica. ¿Sí? ¿Y cuál es el vocabulario de la lógica? Es aquel conjunto de palabras que se utilizan en cualquier área del saber. La palabra no, la palabra o totalmente, si, entonces, y, o, todo, existe. No, es un miembro de. Y otras más, como por ejemplo, saber, opinar, o ahora, que está relacionado con el antes, el después, el necesario, posible, el debe o prohibido. ¿Sí? Esas son unas poquísimas palabras que son utilizadas en cualquier disciplina. Las verdades lógicas son aquellas que son verdaderas solamente en virtud de esa pequeñísima lista de palabras que pertenecen al vocabulario de la lógica. Entonces está indicado, está explicado qué es el vocabulario lógico. Simplemente doy la lista de esas expresiones que tienen un uso universal y con ello he definido lo que es la lógica. Resumiendo con otras palabras, ¿qué es la lógica? La ciencia de las tautologías. Y lo cual quiere decir que independientemente de qué estemos hablando, sea que hablemos de células o planetas y estrellas o de números o de seres humanos, de lo que sea, de átomos, las verdades de la lógica no dependen de qué objeto estemos estudiando, como los que he enumerado, los pertenecientes a la biología, a la astronomía, a la antropología, a las matemáticas. No depende de eso. Eso sería contenido o materia. La lógica solo depende del vocabulario lógico y por eso se llama lógica formal. En contraposición al contenido o materia que ya es el objeto de estudio de las disciplinas particulares. Entonces voy a añadir el adjetivo formal, ¿sí? Para hacer referencia no a otra cosa, sino acá. En última instancia, ¿qué es la forma? Tiene que explicarse en términos de vocabulario lógico. Lógica formal. Sí, sí ven esto, ¿no? Lógica formal. Sí, sí se ve, ¿no es cierto? Ya. Bien, ahora de pasada o entre paréntesis, simplemente comento que para los postmodernos no existe la ciencia, por lo tanto la lógica no sería una ciencia. Esta definición no vale para nada. ¿Qué puedo decirles? Sí. Si es que si no hubiera ciencia, entonces difícilmente podríamos creer la verdad o tener confianza en nuestras capacidades de conocer, sobre todo conocer leyes. ¿Sí? Y bueno, podríamos nosotros hacer un análisis sociológico de a qué sector de la sociedad, nos quieren ustedes, a qué clase social conviene
el que los seres humanos no tengan ninguna ciencia. Ni la lógica, ni la sociología, ni nada de nada. ¿Sí? Bueno, no quiero. Eso es materia para el discutir, pero yo creo que con lo que ya he dicho, se comprende qué es la lógica. Y ustedes que han tomado un año entero, 2 semestres de lo que es lógica, creo que comprende suficientemente bien esta definición como para poder pasar a otro concepto. ¿Sí? Bien, ahora veamos la siguiente disciplina, que es la ontología. Para ello, vamos a remontarnos a 2 palabras. Bueno, es un verbo en griego y su equivalente en latín, que tiene el mismo significado, como que son el uno traducción del otro. ¿Sí? Entonces, empecemos con einai. ¿Sí? Einai. ¿Sí? Bien. Fíjense, sobre la iota, aquí tengo un diptongo. ¿Sí? 2 vocales, la primera es la epsilon, la segunda es la iota, y la iota tiene un espíritu suave. Y por lo tanto esto se lee einai. Y encima del espíritu suave está el acento circunflejo. ¿Sí? Ambos signos no tienen una influencia en la pronunciación. ¿Sí? Es decir, casi daría igual que no estén o que sí estén. Realmente no sé qué valor tienen. ¿Sí? Pero seguramente es por mi desconocimiento, hay ahí una laguna de mi parte. A ver, entonces, veamos qué significa einai. Vamos a la parte griega, ¿sí? Abramos en la epsilon. Por favor, ¿alguien ya sabe en qué página está? A ver. En la 4, Marcelo. A ver, página 4 y bueno, les decía que, verán, aquí el verbo einai es regular, por eso no termina en ein, ¿sí? Que es el infinitivo. Yo les decía que la terminación ein, como legein, ¿sí? Es la terminación del infinitivo de un tipo de verbos, que es el más general, ¿sí? Pero no de todos. Ahora, nosotros entre paréntesis tenemos einai y en realidad la primera palabra que aparece es eimi. Y entre paréntesis está infinitivo einai. ¿Sí? ¿Qué significa einai? Por favor, si encontraron, está en eimi. ¿Sí? Eimi. Esto significa, esto es la primera persona del singular, en presente indicativo, voz activa. Yo soy o estoy, yo existo. ¿Cuál es el significado? Pero bueno, ya encontraron esta palabra. ¿Sí? Está, a ver, es el 2, 3, 4, 5, 6. El sexto punto en la subsección de la epsilon. ¿Sí? Eimi. ¿Qué significa? ¿Cómo traducimos einai? Ser. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? Bien, ese es el significado de einai, ser. ¿Sí? Bien, ahora veamos cómo se dice ser en latín. Pasemos a ver la palabra ese, con doble S. ¿Sí? Vamos al latín. ¿Sí?
A ver, ¿en qué página está? Ya, en la página 19. S. A ver, ¿quién quisiera leer, por favor? Y con esto acabamos. Rapidito, alguien que colabore. Ya, profe. Ya, Ese. ¿ve? Término ambiguo en autores medievales. Denota a veces la esencia y a veces el acto de existir. Ser. Ya, perfecto. Entonces, bien, vemos que ese también significa ser y en los medievales, pensemos por ejemplo el famoso Santo Tomás, la palabra ese se la va a entender en dos significaciones, como la existencia o como la esencia. ¿Sí? Bien, nosotros ahondaremos en otra ocasión el significado de lo que es esencia y obviamente ahí trataré de explicar cuál es su diferencia con la existencia. ¿Sí? Ambas nociones son expresadas en latín por la misma palabra, pero por supuesto los medievales tenían maneras de especificar a cuál de estas dos se están refiriendo. ¿Sí? Bueno, queridos alumnos, ya es hora, tengo que finalizar la clase. Les agradezco mucho una buena tarde. Hasta luego.